Esta es la microcápsula histórica de Barrio Viejo. Buenos días, pues el 21 de septiembre de 1902 se publicó el primer ejemplar del primer periódico que hubo en Cananea, el Cananea Herald, y aquí con la cápsula microhistórica con el ingeniero Humberto de Hoyos y las primeras notas de ese periódico. Bueno, como bien dices, hace 3 días se cumplieron 115 años de la publicación de este periódico aquí en Cananea, 115 años, y orgullosamente puedo decir que conservo los periódicos originales yo de aquel entonces. Y vienen algunos artículos interesantes. Uno es sobre los teléfonos. Tenemos entendido que un número considerable de teléfonos nuevos ha llegado a la Cananea y que algunos ya fueron puestos en servicio. Esperemos que en un futuro no muy distante esta ciudad esté bien surtida de teléfono y así ahorrarnos a todos tiempo, trabajo y preocupación. El Heraldo pronto tendrá teléfono y la gente que desee hablar con el editor o cualquier otro desafortunado que trabaje en la oficina ya lo podrá hacer. Bueno, este segundo artículo también nos da mucha información de lo que era nuestro querido pueblo en aquel entonces. Un error común que casi todo mundo comete cuando hablan del nuevo pueblo es llamarlo La Mesa. El nombre correcto es La Cananea, mientras la fundición está localizado en el Ronquillo. Entonces antes era el Ronquillo y La Mesa, aquí quieren que sea La Cananea. El nombre oficial del pueblo viejo, Ronquillo, fue por una vieja mina que está detrás de la oficina de boletos de las 4C, que fue operada hace muchos años por los mineros mexicanos. Cuando las nuevas oficinas postales se establezcan en Cananea, toda la correspondencia para la gente viviendo en el nuevo pueblo llegará ahí. Antes de que el nuevo pueblo fuera construido ahí, había un cementerio donde hoy está la Cananea. Y tengo entendido que lo que es la escuela Benito Juárez era un cementerio ahí. Y la gente se refería a él como el cementerio en la mesa. Así es que por costumbre la gente se refería a él como el cementerio en la mesa, aunque como se menciona anteriormente, el nombre correcto es La Cananea, y todos deberían usar este nombre cuando se refieran a nuestra ciudad, y así todos sabrán a dónde mandar la correspondencia. Bueno, pues es La Cananea. Años más adelante, pues se cambió a Cananea. Aquí viene un artículo sobre la cárcel vieja que existía en Cananea. Cuando la nueva cárcel esté terminada, será un ejemplo en su tipo y eliminará la vieja cárcel en el Ronquillo. Nos da gusto esto por experiencias que nos han narrado gente que ha estado encerrada en ella. Pensamos que no le ha hecho ningún bien a la reputación de nuestra ciudad, ya que la gente es forzada a quedarse parada toda la noche en un cuarto con borrachos y respirar el aire en un cuarto con ventilación muy mala. La gente al salir no va a hablar bien de nuestra ciudad, aunque cualquier persona puede hacer sus desmanes y merezca ingresar a la cárcel. Esta no es pretexto para encerrar a alguien en lo que se le llama disque cárcel. Caballeros, apúrense con la nueva estructura y hasta que esté lista, traten de remediar las condiciones existentes para que la gente no tenga que sufrir un castigo más fuerte de lo que el crimen merezca. Entonces, pues había quejas de la cárcel que estaba en el Ronquillo en aquel entonces. Sí, en 1903 se hizo la actual Museo de la Lucha Obrera y pues ahí está, amigos, el 21 de septiembre de 1902, las primeras noticias escritas en un periódico cananense. Gracias, Humberto. Esta fue la microcápsula histórica de Barrio Viejo.
Amables radioescuchas, pues estamos aquí con el ingeniero Humberto de Hoyos y pues estamos pues grabando la cápsula microhistórica dominical de Barrio Viejo, como es costumbre, y pues basados en el primer ejemplar del periódico Cananea Herald, con fecha 21 de septiembre de 1902, pues vamos a continuar con los artículos que salieron en ese que fue el número 1, la primera edición del primer periódico de Cananea, con fecha el 21 de septiembre de 1902. Y así que, pues continuando con artículos importantes con referencia a Cananea de esa época, pues Humberto de Hoyos aquí nos hace el favor de traducir, porque tiene los originales de estos periódicos, de traducirnos pues artículos de los más interesantes para nuestro municipio a principios del siglo pasado. Buenos días. Pues como comentabas, el periódico trae artículos de todo el mundo, de México, del estado, pero pues nos estamos concentrando básicamente en lo que concierne a Cananea, que es lo que es de más interés. Y aquí a uno de los reporteros del Heraldo se le dio un tour del Hospital del Ronquillo, y que pues estaba nuevo, estaba recién inaugurado. Entonces el artículo es el siguiente: a un representante del Heraldo le fue dado un tour del nuevo hospital de la compañía minera. El guía fue el jefe de cirujanos, el doctor Ricardo Van Horn, que a propósito era abuelo de Ricardo Moreno, el de la imprenta de Cananea. Así que, bueno, nuestro reportero se sorprendió al encontrar en esta sección del país un hospital con las facilidades y equipo tan moderno como las que se encuentran en los mejores hospitales del mundo. El edificio principal del hospital es de 2 pisos, hecho de ladrillo y tiene medidas de 40 por 100 pies. Cuenta con sótano y tiene cuartos grandes y espaciosos. La sala de cirujanos se encuentra en el primer piso, al lado izquierdo del edificio, mientras los rayos X, el dispensario y las oficinas de los doctores están todas en el primer piso en la parte de enfrente. En algunos de los cuartos privados para los pacientes se encuentran de las mejores camas para hospital. Todas las comodidades conocidas en la profesión médica se encuentran aquí. En el segundo piso se encuentran las salas para las enfermedades infecciosas y también para los enfermos mentales. En el segundo piso, hacia la parte de enfrente, se encuentran los cuartos donde se hospedan los cirujanos y el boticario. En un anexo en la parte trasera del hospital es donde se encuentra la cocina y el comedor. En el sótano se encuentra una lavandería. Al momento se encuentran 3 cirujanos, un boticario y varias enfermeras, y todo el personal necesario para enfrentar cualquier emergencia. Al momento hay 40 pacientes ingresados en el hospital. Entonces, pues un artículo muy interesante, y pues vemos que hemos mejorado a través de los años o hemos empeorado. Pues fíjate nomás, yo una vez platicando con el doctor Parra, Alfredo Parra Ibarra, me platicó que el aparato de rayos X era si no de los primeros, el primero en la República Mexicana. Se me hizo muy interesante, y que pasaron los años, pero muchos años, y todavía alguien lo prendió y estaba funcionando. Oye, Humberto, también ahí estaba viendo ahí en ese ejemplar del Heraldo de Cananea, que se publicaba en inglés, pues también vienen algunos anuncios. ¿Qué comercios vienen ahí? Bueno, pues vienen algunos comercios pues muy interesantes. Aquí viene un señor, el señor Proctor, que es mayorista en licores, y muy interesante porque tiene oficina principal en la Mesa, el Ronquillo. También tiene otra sucursal en la Chivatera y otra sucursal en Puertecitos, que pues quién se imaginaba, ¿no?, que había mayoristas de licores en Chivatera y Puertecitos. Vienen anuncios del Banco de Cananea, y luego viene otro muy interesante, ¿no?, la Casa
La casa Palacio, dice, la primer casa de habitación en Cananea. Y lo interesante es que cobran $1 mexicano por noche, todo el tiempo abierto. Y vienen también un bar que dice el lugar de Jerry, donde los muchachos se congregan. Entonces yo creo que ahí se juntaban a echarse sus traguitos. Así es. Y vienen otros negocios como la lavandería de Cananea. Y vienen pues que te planchan y te lavan y te almidonan los trajes y lo que solas y cuanta cosa. Y viene la tienda de Boston, que es una zapatería. Y dice aquí que tienen más de 3,000 pares de zapatos de dónde escoger. Pues yo creo que tenían más zapatos en aquel entonces que todas las zapaterías juntas de ahora. De ahora, así es. Y el Heraldo, pues el Heraldo de Cananea también se hace su publicidad aquí. Era una imprenta, entonces a la gente que quería imprimir recibos y volantes y todo, pues aquí lo podían hacer con ellos. Y también había una compañía que embotellaba agua, una embotelladora de agua, que se llamaba Ojo de Agua. Y embotellaban también agua carbonizada. Entonces, pues que está interesante. Y viene que un señor John Baker era mayorista en frutas, verduras, huevos, manteca, leche. Y entonces, pues muy interesante los negocios estos. Y verás, aquí sí le damos vuelta, ándale, gracias. Vienen, pues había otra tienda que se llamaba El Faro, que vendían mercancía en general, todo lo que pudiera necesitar uno en sus comercios, ahí lo podías conseguir. Y luego también había en Estados Unidos, aún en el presente, existe un club que se llama los Elks, así como hay leones, existe estos que son los Elks. Y aquí tenían un club en Cananea. Entonces aquí dice que tenían cuartos para leer, cuartos para comer, les dan nieve, tienen nevería, entonces pues está interesante. Viene el Hotel Depot, también pues no sabíamos que existía ese hotel. Depot. ¿Y la dirección no viene? No. Yo creo que era tan chiquito Cananea que pues era fácil de... Y vienen contratistas, vienen algunos, el saloon o el bar de O.D. Bartlett. Había restaurante, y pues está interesante. Y obviamente aquí está lo que fue uno de los mejores hoteles que hubo en el norte del país en aquel entonces, el Hotel Sonora. Y aquí mencionan que era el mejor hotel en Sonora. Tenían 40 cuartos. Tenían lo más nuevo para hotel en aquel entonces. Pues qué interesante. Y también quisiera, pues, vienen uno que otro artículo chusco. Sí. Bueno, este no es tan chusco, no es la muerte de un policía. Entonces dice, el viernes por la mañana, un policía de nombre Jesús Martínez, encontró una muerte violenta al ser pateado por un caballo alebrestado. Martínez, que estaba asignado al área del Ronquillo, le dieron un caballo grande con el cual no estaba familiarizado. Al montar el caballo, el señor Santiago Martínez, agente de ingresos aquí en la localidad, le pidió que si podía llevar a un pequeño al pueblo, y Jesús desmontó y procedió a colocar al niño en el caballo. Al estar desamarrando las riendas de donde estaba amarrado el animal, el caballo se alebrestó y Jesús corrió a querer bajar al niño para que no fuera lastimado, pero al intentarlo pasó por la parte trasera de la bestia y fue duramente pateado en el pecho. La gente, al verlo caer, corrió a auxiliarlo, pero encontraron de que ya estaba bastante muerto, ponen aquí. Chusco, ¿no? Chusco, sí.
Fue llevado a la morgue y enterrado el sábado. Martínez era un hombre mayor y tenía ya tiempo en la policía. Y luego viene otro, dice, perdió la mano. Al estar celebrando el Día de la Independencia, este 16 de septiembre, Rosario González tuvo un accidente doloroso. Parece que González estuvo bebiendo demasiado de una botella de mezcal y al estar muy alegre e intentar de hacer un disparo al aire en honor al 16 de septiembre, se le olvidó quitar la mano de enfrente de la pistola. La mano estaba tan dañada que se la tuvieron que amputar en el hospital de las 4C. González es un minero de la Demócrata, tiene 56 años y vive con su familia en La Colorada. La última vez que se supo de él, estaba descansando tranquilamente en el hospital. Pues ahí está, amigos, la cápsula microhistórica dominical de Barrio Viejo con Humberto de Hoyos. Humberto, ¿qué nos tienes para el próximo domingo? Pues el próximo domingo tenemos un artículo donde dan la primera plana, es una descripción de lo que era Cananea en aquel entonces. Entonces vamos a ver qué nos dice el periódico de nuestro Cananea en 1902. Muy importante, amables amigos. Gracias, Humberto, y pues el próximo domingo, Dios mediante, aquí estaremos. Buenos días, estimables radioescuchas. Pues presentamos la cápsula microhistórica dominical de Barrio Viejo con el ingeniero Humberto de Hoyos. Y hoy pues vamos a tratar sobre la segunda edición del primer periódico que hubo en Cananea, con fecha 28 de septiembre de 1902, el Cananea Herald. Y pues aquí nos va a dar una descripción de lo que era Cananea, pues en esa época, principios del siglo, que nuestro Cananea, como todos los minerales, el siglo XX, pues importantes, con sus altas, con sus bajas, pero Cananea yo creo que es el que tiene más historia en la República, es la cuna de la Revolución, y empezamos pues con un poquito de descripción de lo que era Cananea en esa época. ¿Qué nos puedes platicar, Humberto? Muy buenos días a todo el auditorio. Bien como comentas, la portada de este periódico tiene una fotografía de lo que era Cananea en aquel entonces. Ahorita al ver la foto pues es difícil reconocer a Cananea, y si no fuera por el puente de lo que hoy es la entrada a Cananea Vieja, pues no se reconocería al pueblo. Entonces el editor en aquel entonces pues está haciendo una descripción de lo que era Cananea. Entonces el artículo dice lo siguiente: tengo ante mí una foto de Cananea, o más bien el Ronquillo, al momento de escribir este artículo. Cananea realmente se le aplica al nuevo pueblo, mientras Ronquillo es la designación oficial del lugar donde se encuentran la fundición y edificios de la minera. Cananea y el Ronquillo en los últimos 6 meses se ha convertido en una sola ciudad. Ha sido rápido el crecimiento entre estos dos lugares, aunque haya menos de 1 milla entre estos dos lugares. En la foto, lo primero que llama la atención es el gran puente del ferrocarril que une la cañada que separa estos dos pueblos. Aquí un breve paréntesis, ¿no? Era lo que hoy vemos como el Ronquillo, en aquel tiempo era una cañada, y poco a poco lo han ido rellenando, y lo que es el puente, pues el puente para la entrada a Cananea Vieja, pues en aquel era un puente de estructura de madera que unía a 2 cañadas, ¿no? Entonces está interesante esto. Bueno, continuando con el artículo. En el fondo, en la foto, un poco hacia la derecha se aprecia la fundición, edificios de la minera y la casa de fuerza. De la chimenea de la fundición, de 165 pies de altura, salen nubes de humo blanco que se van a las distintas montañas de Cananea. En estas mismas montañas, a unas cuantas millas, se encuentran las riquísimas minas que han asombrado al mundo con sus fabulosas riquezas. En el centro de la foto se encuentran los 4 grandes edificios de ladrillo, las tiendas y el banco, el casino Mitchell y el edificio de 3 pisos que aloja a algunos de los trabajadores.
Este edificio, otra vez otro paréntesis, fue un edificio que comúnmente conocido aquí como el Tres Pisos, que se quemó sí. en los 70s. Así es. ¿Ves? Bueno, continuamos otra vez. El nuevo hospital es el que se ve más al frente. Al fondo, del lado izquierdo, se encuentran en un cerro algunas de las habitaciones de los mineros. Estas son habitaciones que están cerca de la mina Cobre Grande. En esta mina, una gran cantidad de agua se obtiene para la fundición y los boilers. La agua que se destina para consumo humano se obtiene de otro lugar, ya que esta agua de Cobre Grande contiene mucho cobre. El camino entre el Ronquillo y Cananea corre por la fundición, por las oficinas y el hospital. Hay algunos desniveles en este recorrido y el camino viene a dar al frente del puente del ferrocarril, o sea, la entrada a Cananea Vieja. Y de aquí empieza a subir una loma, o sea, la avenida, lo que hoy es la avenida Sonora, a la cual le llaman la orilla de la mesa, y de ahí se entra a Cananea. Muchos cambios ha sufrido Cananea desde que se tomó esta foto, ya que en el presente el paisaje se ve distinto. Esta foto se tomó desde la lavandería de vapor y ahora se puede ver el gran edificio que construyó el señor Proctor. La nivelación que se está haciendo para las líneas nuevas de electricidad enseñan las tiendas nuevas que construyó la minera. Hay que tomar en cuenta que en esta foto enseña solo el Ronquillo y que fue tomada de la mesa, y que el nuevo pueblo, Cananea, no sale en la foto. Llama la atención cómo distinguen entre el Ronquillo y la Cananea, los mencionan como dos pueblos distintos. Cuando uno toma en cuenta que hay 15,000 habitantes aquí, no deja de sorprender la apariencia de ciudad que tiene este pueblo. El Capote y las otras minas no se ven en la foto, ya que están escondidas entre los cerros que se observan. Se pueden observar las minas si uno toma el ferrocarril de vía angosta que serpentea entre las cañadas que se encuentran en los cerros. Muchas de las pequeñas chozas que se encuentran en las distintas calles ahora son estructuras de ladrillo, adobe y madera. Naturalmente, en una ciudad tan diversa como la nuestra, las características de sus habitantes se distinguen. Por ejemplo, cuando un mexicano construye una casa, sea para uso comercial o residencial, lo más probable es que utilicen adobe y terminen con madera o ladrillo. Este no es siempre el caso. Por otro lado, cuando un americano construye una casa, casi siempre es de madera y utiliza ladrillo, aunque una gran cantidad ahora prefiere el adobe por lo barato de este material. Cananea de noche y Cananea de día son muy distintas. Una persona que esté observando Cananea de noche y vea la gran cantidad de luces, pensaría que está viendo muchas estrellas y que la ciudad tuviera entre 50 y 60,000 habitantes, y no solo los 15,000 que actualmente tiene. Entonces, esta es la descripción que dan de Cananea en ese 1902. Y también llama la atención que viene un artículo donde periódicos de Estados Unidos mandan felicitar a Cananea, al Heraldo de Cananea, por haber iniciado operaciones y por su primer periódico que salió una semana antes. Pero también viene algo muy interesante aquí. Y este periódico no nomás era local, sino que era regional, ¿no? Sí, era regional. Entonces, probablemente el principal periódico aquí en el norte de Sonora en aquel entonces. Y el artículo dice: periódicos en Estados Unidos mandan felicitar al señor Marcus D. Smith, propietario del periódico, y Burley Davison, editor del Heraldo de Cananea, por la primera publicación del periódico el pasado 21 de septiembre de 1902. El periódico consiste en 8 páginas grandes
con las noticias de Cananea, México y el mundo. Y esto es de sumo interés. El periódico también está sacando una edición en español, pero es para consumo casero. Teníamos entendido que el periódico salía en español, pero 2-3 años después, y parece ser que desde el principio sacaban una sección en español, pero era muy limitada, era para uso casero, o sea que ciertas personas nomás lo recibían. Entonces, pues es interesante nuestra historia. Fíjate, pues qué importante la felicitación de este periódico que, por lo que estoy escuchando, yo creo que era el número 1 en el estado de Sonora. Pues porque Hermosillo tenía muy pocos habitantes en esa época, teníamos más aquí en Cananea. Y sobre el relato también muy interesante que pues cambiaron la madera, algunos hasta los norteamericanos que estaban impuestos a hacer sus casas de pura madera, de machambre, me acuerdo, ¿no? Sí. Pues le cambiaron al adobe porque pues era más económico y aparte térmico. Buenísimo. Bueno amigos, pues esta es la cápsula microhistórica dominical con Humberto de Hoyos. Y Humberto, ¿qué nos tienes para el próximo domingo? El próximo domingo vamos a continuar sacando artículos de interés de esta edición del 28 de septiembre. Vienen algunas cosas interesantes y son cosas que si no son de gran valor histórico, son cosas interesantes para nosotros los cananenses, cosas que sucedían aquí en nuestro pueblo hace más de 100 años. Muy interesante, amables amigos, pues es un gusto estar aquí con Humberto de Hoyos y Dios mediante el próximo domingo volvemos con la cápsula microhistórica dominical de Barrio Viejo. Estimables amigos de Barrio Viejo, pues estamos aquí con la cápsula microhistórica dominical de Barrio Viejo con el ingeniero Humberto de Hoyos y basados en el primer periódico que tuvimos en Cananea, el Cananea Herald, de fecha 28 de septiembre del año de 1902. Y pues estamos viendo aquí algunos artículos interesantes en esa segunda edición del primer periódico aquí en nuestro municipio, sobre las actividades y diario vivir pues aquí en nuestra ciudad a principios del siglo pasado. Humberto, ¿qué nos tienes ahora? Muy buenos días. Efectivamente, como comentaste ahorita, son artículos de la vida cotidiana aquí en Cananea y pues son los artículos que encontré que se me hicieron más interesantes. Uno de ellos, pues al ser septiembre, pues se acercan las temporadas de las corridas. Entonces aquí viene un artículo sobre la corrida que hizo la minera o la ganadera de Cananea. Dice lo siguiente: Fred Ragsdale, empleado de la compañía ganadera Green, al estar en las corridas en el lugar llamado Aguaje del Toro, sufrió un accidente que lo dejó sin trabajo por un tiempo. Afortunadamente el accidente no fue fatal. El señor Ragsdale y varios de los vaqueros estaban por herrar un toro cuando ocurrió el accidente. El animal ya había sido tirado y uno de los vaqueros detenía la piola. Al acercarse el señor Ragsdale a herrarlo, la piola se rompió y el toro se levantó y correteó a Ragsdale, quien se resbaló al estar mojado el suelo. El toro enfurecido, con una cabeceada, aventó a Ragsdale fuera del corral. El señor fue llevado al hospital donde fue atendido y hoy se encuentra bien. Entonces, pues son accidentes que suelen suceder, famosas corridas, de las corridas, accidentes que siguen sucediendo. Entonces, también dice: durante la última semana, 2 asaltos han ocurrido en Cananea, que demuestra la gran necesidad que tenemos de alumbrado público. Los 2 asaltos ocurrieron durante la oscura noche, y muy oscura, por cierto. Gente que vive en el Ronquillo o en Cananea y que tengan que viajar entre un pueblo y el otro durante la noche, necesitan estar protegidos. La mejor protección contra los asaltos en la noche es el alumbrado público. Si hubiera una línea de focos eléctricos entre el pueblo viejo y el pueblo nuevo, fuera más difícil para los asaltantes.
Lo interesante aquí es que en un artículo anterior, en este mismo periódico, le piden a la gente que no hable de los dos pueblos, que es un solo pueblo. Sí. Y aquí ellos están hablando de los dos pueblos, cayeron en el mismo error. Ahora, este siguiente artículo para los historiadores es muy importante. Aquí nos dicen de la primera, cuando recién apareció Lázaro Gutiérrez de Lara aquí en Cananea. Interesante. Sí. Entonces, y en una sección de este periódico vienen artículos sobre la distinta gente que llega a Cananea en el tren. Y uno de los artículos dice lo siguiente. La primera mención de Lázaro Gutiérrez de Lara en Cananea se hace el 28 de septiembre de 1902. Y dice, un prominente licenciado de la Ciudad de México, Lázaro Gutiérrez de Lara, se encuentra visitando Cananea. El caballero tiene unos pendientes legales muy importantes aquí en Cananea, que lo tendrán aquí por algún tiempo. Es todo lo que dice, pero ya nos damos cuenta en qué fechas cayó Lázaro Gutiérrez a Cananea. Otro artículo que también está un poco chusco, dice, el lunes por la tarde-noche, una exhibición cinegráfica se llevó a cabo en la carpa grande que se encuentra al lado del edificio de la botica que está enfrente del puente del tren. Había entre 300 y 400 personas que disfrutaban inmensamente las varias escenas que se presentaron. Entonces, aquí pues no había cines en aquel entonces. Entonces, en esta carpa proyectaban imágenes sobre películas mudas, documentales. No había ni películas, proyectaban fotografías, proyectaban fotografías y curiosamente, ¿no? Entre 300 y 400 personas estaban dentro de la carpa y también la carpa estaba localizada en lo que hoy sería el Banco de Cananea y la tienda, lo que era la botica Cruz Roja, ahí en la calle que va y sube a la minera, ahí se llevaban a cabo estas exhibiciones. Entonces, pues no teníamos cines, pero nos pasaban proyección de fotografías, así es. A ver, entonces, ¿qué viene? El siguiente artículo viene... habla de las rayas aquí, y por el artículo pues llegamos a la conclusión que la minera le rayaba a los trabajadores una vez al mes. Entonces ustedes vean por qué. El sábado pasado fue el día de raya este mes, o sea que un día al mes se rayaba para la compañía minera Green, la cual dejó una inmensa derrama económica para todos los negocios de Cananea. Cuando los volúmenes de dineros que desembolsa la Cananea Consolidated Copper Company cada mes llegan a los canales adecuados, hace que las cosas se muevan en realidad. Parece que pues pagaba una vez, como dije, al mes y era una derrama muy importante. Muy importante, así es que una vez al mes los negocios aquí hacían su agosto. A ver, otro artículo dice, la compañía ganadera Green comenzó las corridas el 25 de septiembre y utilizaron como 50 vaqueros y el trabajo se hará lo más rápido posible. 3 carretas de cocina se utilizarán en estas corridas para darle de comer a los vaqueros. Entonces, pues las 200 y tantas mil hectáreas que tenía Green, con 50 vaqueros. 50 vaqueros las manejaban, ¿no? Las manejaban, así es. Ahora, otro artículo dice, una carrera de caballos se llevó a cabo este pasado domingo entre un caballo moro y un zaino. El zaino fue el ganador. La carrera se llevó a cabo en la avenida principal y una audiencia bastante grande fue testigo de esta carrera. Pues aquí hay que mencionar que la avenida principal en aquel entonces es la avenida Juárez de ahora.
Entonces Allí fue la carrera. ahí fue la carrera, entonces es muy probable que de la cárcel acá donde está Coppel es donde haya sido la carrera. Ahora también me encontré un artículo que me llamó mucho la atención. Un constructor americano en aquel entonces un anuncio publicitario. Así es, anuncio publicitario. Y se fue al grano, ¿no? Aquí no anduvo con rodeos. El señor la constructora y el dueño se llaman B. Wetherell. Entonces es contratista y constructor. Y su anuncio dice lo siguiente: construyo edificios de adobe, ladrillo o madera. Yo solo hago trabajos de primera y cobro precios de primera. Pago en efectivo por toda mano de obra y materiales utilizados y cobro solamente en efectivo. Si usted piensa en serio, hábleme para platicar y hacerle un presupuesto. Si quiere trabajo barato, háblele a un contratista barato, ya que mi salud es buena y para mí el tiempo es dinero. He construido para F.L. Proctor, que era un mayorista de licores aquí, que tuvo algunas licorerías en Cananea y el pueblo. Para H.B. Smith, la Cananea Copper Company, edifiqué la tienda nueva, el edificio del banco, el salón de billares, el edificio de 3 pisos para albergar a caballeros, el hospital y otros edificios pequeños. Aquí cabe mencionar que el edificio de 3 pisos que menciona él aquí es el famoso edificio de 3 pisos que estaba pasando la vía del tren que se quemó hace algunos años. Y también construyó el hospital o edificios que todavía existe, y el 3 pisos, si no se hubiera quemado, pues probablemente todavía existiera. Entonces, pues era buen contratista este señor. Un contratista con mucho prestigio. Pues amigos, esta es la cápsula microhistórica dominical de Barrio Viejo con el ingeniero Humberto de Hoyos, y pues basados en este periódico de 1902, y me llama la atención mucho pues que ya venía el licenciado Lázaro Gutiérrez de Lara aquí en 1902, y como todos sabemos el principal bulevar de aquí de nuestro Cananea es precisamente el Boulevard Lázaro Gutiérrez de Lara. Pues muchas gracias Humberto, y pues ya buscaremos, ¿no?, el próximo domingo a ver cómo continuamos. Así es, ya vamos a continuar con el periódico de octubre, el primer periódico del mes de octubre, y ya habla sobre la minera y cómo iba la minera. Entonces, pues ya la próxima semana tendremos un tema nuevo. Así que remontándonos a 1902. Gracias. Buenos días, estimables radioescuchas, pues estamos aquí con la cápsula microhistórica dominical de Barrio Viejo, con fecha 5 de octubre de 1902 del periódico semanal Cananea Herald, y remontándonos pues a ese pasado, recordando cuando entró ese auge a Cananea a principios del siglo pasado, que fue cuando empezó un movimiento. Yo pienso que ese movimiento, porque se acercaba la Primera Guerra Mundial, la necesidad de cobre para los teléfonos, para tantas cosas, y pues el auge llegó a Cananea. Y pues aquí vamos a ver con Humberto de Hoyos qué nos tienes pues para esta cápsula ahora, Humberto. Muy buenos días. El día de hoy continuamos con los periódicos como bien dijiste, del Heraldo de Cananea. Y hoy en la portada del periódico viene una fotografía de Cananea, y el editor o los reporteros en aquel entonces escribieron un artículo muy interesante sobre Cananea, y dice lo siguiente: hoy se asocia un mundo de romance cuando se trata sobre las minas de Sonora, y cuando uno lee cómo en antaño España era dueña de la mitad del Nuevo Mundo y los españoles vinieron a esta parte del país soñando encontrar riquezas y una ciudad como la que encontró Hernán Cortés en el Valle de México. ¿Qué penurias, riesgos, hambre y peligro sufrieron los primeros exploradores? Esto tal vez nunca lo sabremos. Estos héroes que enfrentaron a los indios no encontraron los tesoros de oro que deseaban,
pero se lo dejaron a otra generación para que ellos encontraran las riquezas minerales que hicieron a muchos hombres muy ricos. Son los mismos cerros de ahora, que hace 200 años veían lo que hoy es Cananea, pero qué vista tan distinta se ve hoy. Antes eran unas cuantas chozas de adobe que protegían a los mineros que trabajaban la vieja mina Ronquillo. Los sanguinarios apaches se podían divisar esperando una oportunidad para atacar a estos pobres mineros. Ahora, en la base de estos viejos cerros se puede apreciar los grandes trabajos que la 4C, la alta chimenea de la fundición con su humo que se divisa a varias millas a la redonda, los grandes edificios de las diferentes secciones de la minera y por último la ciudad que nació a un lado de todo esto. Por los cerros donde anteriormente solo transitaban en burro, hoy se escucha el silbido de las locomotoras del tren que serpentean por todos los cerros. La historia de las minas sería una historia muy interesante, como fue la 4C y todas las dificultades por las que ha pasado. Esta sería una historia de tesón y perseverancia. El general Pesqueira era dueño de casi todo el terreno y minas en los alrededores de Cananea. Vivía en la Cananea Vieja, o como se le llamaba, el cuartel Cananea. Las ruinas de este cuartel son ahora de adobe abandonados. Si las paredes pudieran hablar, muchas peleas con los apaches nos platicarían. Este cuartel fue construido en forma cuadrada y una compañía de soldados siempre se encontraba aquí. Algunas otras tropas que andaban atrás de los apaches también hicieron del cuartel su casa. Sobre la vieja fundición que estaba cerca de la Cananea Vieja, hoy se ven montones de grasa que quedó después que los soldados fundieron el mineral de Cananea en busca de plata y plomo, principalmente plomo, ya que las balas eran más valiosas que los dólares para estos soldados que se encontraban lejos de refuerzos. Hoy caminamos por estos terrenos sin ningún temor y no nos damos cuenta cómo estos antepasados tenían que estar preparados día y noche en caso de que se sonara la alarma que indios atacaban. Al cuartel había que meter ganado, caballos y cualquier cosa que fuera de valor y estar preparados para recibir el embate que pudiera durar días. Aquí, dirían estos viejos aventureros, se pudiera ver los magníficos cambios que la energía y dinero americano han provocado. Hace 4 años esta compañía no existía, cuando menos en la forma en lo que hoy es las 4C. Muchas demandas han marcado a esta compañía y hoy es de triunfadores. El señor Green, presidente de la compañía, con su incansable actividad y su perseverancia, en conjunto con otros individuos que se sumaron a su lucha, han trabajado tarde y noche para coronar los resultados que hoy vemos. La fotografía que vemos hoy en esta edición del Heraldo nos muestra la fundición y el Ronquillo desde otra perspectiva. Se ve del cerro de atrás de la fundición y nos enseña parte de Cananea que no se veía en las fotografías de la semana pasada. No sabemos si en los próximos 3 años se vea una transformación tan grande como la ocurrida en los últimos 3 años, pero todo indica que habrá resultados positivos. Así que los hombres que se encuentren totalmente familiarizados con el Cananea de hoy, tal vez se sientan extraños con lo que será el Cananea de mañana. Todo indica a progreso, así es que quién sabe cuándo terminará todo esto. Y lo curioso de todo esto es que han pasado pues ya 114 años, seguimos con las ampliaciones de la minera, sigue creciendo el pueblo. Eso nos habla de la gran riqueza que tenemos aquí en Cananea, y si se hubiera seguido explotando el cobre al paso que iban hace 100 años, pues tendríamos mineral para unos 500 años más.
ahora se produce mucho más cobre que en antaño y en menos tiempo. Entonces, pues estamos en una zona verdaderamente rica. Y otra cosa aquí interesante es que pues hace 120, 130 o más años, lo principal era el plomo. No andaban buscando oro o plata. Si salía, pues qué bien, pero lo principal y más valioso para ellos era el plomo para hacer balas. Así es que, pues, interesante nuestra historia. Qué interesante, fíjate, y hace poco escuché yo a alguien conocedor y ahí estábamos un grupo de personas y dice, en 2 años más, Cananea va a ser la mina de cobre más grande del mundo. Me llamó la atención. ¿Qué quiere decir? Como acabas de decir, pues que estamos aquí en una de las minas efectivamente de cobre más grande del mundo, siguen explotándola, no se acaba, yo creo que nos queda para muchos años todavía. Y pues qué interesante conocer cuando empezó Cananea, que también yo creo el cobre era una necesidad por los teléfonos, ¿no? Que empezaban ya, ya empezaban las líneas telefónicas, la electricidad. Y pues Cananea con esas inversiones, pues sí, mira, Mr. Green es muy polémico, pero también hay que ver que fue el industrializador de nuestro Cananea. Bueno, Humberto, pues muchas gracias por esta aportación. ¿Qué nos tienes para el otro domingo? Seguiremos con algunos artículos chuscos y con información interesante de aquellos años de Cananea.